Tengan todos muy buenas tardes. Hoy es lunes 8 de marzo de 2021 y este es el curso Mecánica de Suelos 2, Grupo 1. El día de hoy vamos a todavía resumir una vez más la introducción y los requisitos del curso para que queden muy claros, para que sepan cómo moverse, qué hacer y no se sorprendan con nada. Y adicionalmente vamos a seguir viendo incremento de esfuerzo. Entonces permítanme un instante que voy a ver su presentación. Voy a mostrarles la presentación asociada con este capítulo. Muy bien. Que ven en su pantalla, ven el título que dice Mecánica de Suelos 2, Introducción, y volvemos a repetir el resumen. Si no ven, pueden preguntar o comentar algo, pero debería estar en todas las pantallas. Este es buen momento para preguntar y asegurarse que sí está funcionando, que me escuchan y esos detalles. Se puede ver y se escucha, Inge. Perfecto, gracias por mencionarlo. Estoy viendo que ya hemos alcanzado cierta cantidad de personas. Voy a habilitar la otra sala, entonces espérenme un segundo, por favor. Muy bien. Entonces, en este momento debemos tener la presentación en ambas salas, ¿no? Si no sucede eso, avísenme bien. Y voy a solo verificar que en la segunda sala también he puesto el micrófono. Está el micrófono, está la presentación. Vamos bien. Hecho. Entonces ahora nos sumergimos en este resumen y decimos, el resumen involucra obras civiles, un edificio, y un edificio pues tiene que ser diseñado en el sentido de saber cuál es la carga total que existe entre el hormigón, entre los ladrillos, las paredes, la carga que se vaya a colocar, la carga muerta, la carga viva. Y hay materias que les van a permitir ver aquello, ¿no? Eso queda muy, muy claro. Y una vez que uno tenga la superestructura, necesita diseñar la base, las fundaciones, y tiene que elegir entre
en general una losa de fundación y pilotes y diseñarlos. Para eso necesitas saber las características del suelo. Lo que se trata de evitar relacionado con mecánica de suelos es la falla al corte, como se puede ver ahí en esa estructura, y adicionalmente los asentamientos que sean excesivos. Entonces, una primera parte consiste en, como ingenieros civiles, determinar la capacidad de apoyo del suelo. Muy bien. Entonces, ¿qué otra cosa podemos decir? ¿Qué otras obras civiles corresponden a los taludes? Estos taludes, como se puede ver, son cortes, son también obras civiles y deben permanecer estables. Y en lo que se refiere a mecánica de suelos, lo que nosotros deseamos es que permanezcan estables, conociendo la resistencia al corte y evitando la falla al corte. Otra estructura asociada con esta materia es esta de acá, los muros de contención. También necesitamos saber esfuerzos laterales, hacer el diseño para que no suceda esto, una falla al corte a lo largo del suelo que empuja el muro y no queremos que suceda eso. En general, son muchas las cosas que necesitamos saber en ingeniería civil. Esta foto muestra aquello. La idea de que para construir un edificio necesitemos varias materias, desde hormigón y otras, pero asociado con el suelo, esto de acá, porque un edificio se hace la excavación y uno desea saber cuánto aguanta el suelo ahí, capacidad de apoyo. Además tiene una excavación, desea realmente ver que el muro sea estable, no el muro, el lateral, el suelo lateral sea estable. Y adicionalmente pone un muro y desea, por ejemplo, como el muro que está aquí, que realmente funcione bien. Luego se construye, como ustedes ven, esta parte del sótano o esta otra parte del edificio de al lado, con conocimiento adicional de esta materia, pero con relación a esto están los muros, la capacidad de apoyo. Hay que cuidar que no nos sucede eso en los terrenos y así poco a poco uno sigue subiendo. Entonces, ¿qué desea? Básicamente lo que está aquí, capacidad de apoyo, estabilidad de taludes, esfuerzos laterales, y ese es el contenido de suelos 2. Y para llegar a capacidad de apoyo, necesitamos primero saber asentamientos, luego incremento de esfuerzos o primero incremento de esfuerzos y además exploración del subsuelo y hacen una primera parte asociada con capacidad de apoyo. Y luego esfuerzos laterales y diseño de muros de contención, estabilidad de taludes y para cuidar todos los suelos especiales. Ese es el contenido de la materia. Y por supuesto, hay un cronograma asociado con esto, pero aquí aprovecho, mientras hacen alguna pregunta de eso, de ver si hay alguna persona más que esté ingresando. Todavía hay cierto tiempo de tolerancia y voy a admitir a los que están llegando. Y si tienen alguna pregunta, aprovechen este momento para hacer sus preguntas. Bien,
estamos listos para seguir. Este contenido tiene un cronograma. ¿Cuál es el cronograma? Este de acá. A ver, creo que puedo admitir a uno más. Vamos a admitir a uno más. Muy bien. Ahora sí. Entonces, el cronograma del que estamos hablando es este. Queda claro que las clases han iniciado el 3 de marzo, que el 4 jueves ya hemos hecho la introducción, el 5 viernes hemos hecho el incremento de esfuerzos, el 8 tenemos incremento de esfuerzos también, que es hoy día. Lo propio el jueves y especialmente el viernes está planificada la mesa de examen, entonces ustedes no necesitan venir. Y el 15 es otra vez incremento de esfuerzos y así sucesivamente. Avanzada la materia, hay un feriado y eso registra aquello. Y después podemos nosotros ver que hay un examen. Una primera parte del primer parcial, ya vamos a ver detalles conforme se vaya avanzando, ¿no? Esa es básicamente la idea. Ahora no nos preocupamos más de entender el cronograma y estar tranquilos en ese sentido. Por supuesto hay un texto, mecánica de suelos, y está el Classroom. Ahora vamos a explicar algunos detalles con respecto al Classroom. Muy bien. Entonces, ¿qué queremos decir con relación al Classroom? Que es nuestro método, nuestro curso, mejor dicho, es nuestro curso. Entonces es obligatorio estar en el Classroom. ¿Quiénes pueden estar en el Classroom? Los que se han inscrito en el WebSys en la materia. Entonces hay un vínculo directo. Uno se inscribe al WebSys y después se inscribe al Classroom. La anterior semana había un código y en ese código ustedes usan ese código y se inscriben y pasan clases. Y esta mañana ya ha salido la nueva lista del WebSys, entonces ha sido mucho más fácil. Ha salido con su correo institucional. Entonces he invitado a todos los que están en el WebSys al Classroom sin necesidad de que sepan la contraseña, porque ya la tienen, ya han recibido los que no estaban todavía una invitación a su correo. No hay que saber la clave, la invitación llega directamente. Eso es importante de saber. Y como les había pedido, y tienen todo el derecho, los que todavía van a inscribirse y tienen planificado inscribirse en el WebSys, hay eso las siguientes semanas, 1 o 2 semanas, no sé, creo que el 19 es la siguiente vez que hay una modificación. Entonces, por supuesto que están en su derecho de volverse a inscribir y en ese momento
pues si no han recibido todavía, otra vez serán invitados. Pero ya es muy tarde, ¿no? Ya vamos a haber avanzado muchísimo. Consecuencias, se espera que se inscriban, pero avísenme, me tienen que avisar que se van a inscribir después. No hay problema, yo a mano en la lista actual los añado y se espera que regularicen eso. Es su derecho como estudiantes llegar más tarde. Pero obviamente no se pueden perder las clases, ¿no? Ya van a haber pasado. Consecuencia, tienen que ahora ya estar pasando esas clases los que después van a pasar. Entonces, los que me han escrito, o los he invitado o he dejado sus nombres, y los que nunca me han escrito los he borrado porque no están en el website, no me han dicho nada, ¿no? Esa es la idea. Pero esa es la manera de inscribirse. Ya no usen el código, no funciona ya el código. Simplemente yo los invito a esos casos especiales, que van a ser todavía algunos. Escríbanme. Esa es la manera. Entonces, no se olviden ese punto, y sus emails institucionales deben tener su foto. La mayoría de ustedes, y eso es lo que veo, tienen sus fotos, pero todavía hay algunos que no, entonces llénenla de una vez para que el momento de admitirlos vea quién está llegando, ¿no? Eso es realmente importante, ¿no? Entonces, esa es básicamente la idea con relación a esto. ¿Y cómo les llega el enlace de Meet? Pues simplemente a todos estos que están registrados en el Classroom les envió el enlace cada vez. Se entiende que ustedes no lo tienen que enviar a alguien más, porque todo el que tiene que estar aquí va a recibir de parte mía. No digan, mi amigo que quiere aprender un poco. No es correcto aquello. Entonces, simplemente ustedes lo reciben, lo usan y punto. Y no lo reenvían a nadie. No es correcto. Y la asistencia es otra de las reglas acá. La asistencia dice que deben asistir a uno, no, ¿cómo es? Al 75%. Puede suceder cualquier cosa, entre atrasarse, entre que no haya conexión, se corte la luz, cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es la manera para que suplan la clase? Todas se graban y voy a poner en el Classroom la clase para que la vean. Y pueden faltar algunas, si están enfermos, si algún día no pueden faltar a una de cada 4, eso es harto. Una de cada 4 pueden no venir, pero no más de eso, porque tienen que formar su conocimiento claro. Entonces, la asistencia es obligatoria y tienen unos 20 minutos para ingresar, porque después ya se va a hacer menos del 75% en la clase. Esas son las reglas en cuanto a este curso. Si desean hacer alguna pregunta, háganla con toda confianza. Que son las reglas de toda la U, ¿no? No es diferente. Yo entiendo que alguien nos haya pasado el trabajo de revisar quiénes no están inscritos. Eso es otra cosa. Igual es regla de que solo estén los inscritos. Yo ya me lo he pasado, ya he hecho eso. Entonces, ahora si desean inscribirse adicionalmente, escríbame, es su derecho, pero escríbame, yo me voy a inscribir en marzo, lo añado a la lista. No pueden entrar, salir, no. Tienen que haber tomado la decisión de ya estar en este curso. Hecho. Entonces, escucho si tienen alguna pregunta. Inge, buenas tardes. Buenas. ¿La asistencia corre a partir de hoy? La asistencia corre desde el anterior viernes. Ya, gracias. Al respecto, en la sala 2, estoy verificando, ok, algunos detallitos. En la sala 1,
Déjenme verificar otros detalles. Ya. Entonces, según esto, tengo quiero preguntar a Laura Choquehuanca. ¿Estás con dos conexiones, Laura Choquehuanca? Quiero entender alguna señal que tengo aquí. No, ¿Solo una? sí, solo desde mi celular estoy. Ya. ¿Has entrado con otro correo estos días? No, Solo uno solo. sí, solo Ya. con el institucional. Ya quería entender un símbolo que tengo ahí, no hay problema. Okay. Correo, digo, no celular, ¿no? Si has entrado algún momento con tu institucional más un personal o algo así. El mismo, ¿no? Sí, solo he entrado con el correo institucional nada más. Ya, está bien. No hay lío. Hay alguna señal que no entiendo ahí, pero no hay problema. Hecho. Entonces, con eso dicho, nos queda clara esta primera parte de introducción. Entonces vuelvo a hacer la presentación. Ok, entonces está la presentación para ambos salas, ¿no? Y ahora volvamos y empecemos con el incremento de esfuerzo. ¿Qué hemos ya visto con relación al incremento de esfuerzo? Algunos aspectos. Hemos dicho, hay fundaciones superficiales y hay fundaciones profundas. Hemos visto fotos sobre aquello que hemos dicho sobre las fundaciones superficiales. Hemos dicho que pueden ser rígidas o pueden ser flexibles. Si son rígidas, las superficiales, involucra que no hay deformación diferente. Todo se asienta lo mismo. No importa que el suelo sea cohesivo o granular. Si la fundación es flexible, entendemos que más bien sucede esto, que hay una deformación diferente en el centro que en los extremos y varía de un suelo cohesivo a un suelo granular. Esa es básicamente la idea. Y en este sentido, decimos, nosotros aquí no vamos a diseñar si es rígido o flexible, eso es fundaciones. Nosotros solo vamos a decir que evidentemente hay fundaciones rígidas y hay fundaciones flexibles y van a variar algo. Sea como sea, estas fundaciones se colocan en el suelo y producen un incremento de carga. Si la fundación es continua, como la que está aquí, esa de ahí, si la fundación es continua, entonces lo que resulta es que hay un incremento de carga. Y antes de la fundación continua, digo, y sin cargas, nosotros podemos calcular el esfuerzo en la profundidad total, la presión de poros, el esfuerzo efectivo, y cuando incrementamos la carga, sabemos que si es infinita, va a haber un incremento de esfuerzo en función de la profundidad.
ahí está el incremento, en función de la profundidad. Y eso ocasiona a corto y largo plazo un cambio en la presión de poros, a largo plazo un cambio de esfuerzo efectivo, y lo que representa un esfuerzo inducido constante. Si cambiamos y ponemos una carga más pequeña, finita, entonces la situación es diferente y tenemos un incremento, aquí un incremento dado, y ese va bajando con la profundidad. ¿Cuál debe ser, cómo funciona eso? ¿Cuál debe ser ese incremento? El cambio de esfuerzo efectivo. El cambio de esfuerzo efectivo. ¿Y cómo calcular el cambio de esfuerzo efectivo? Eso es lo que hemos visto en detalle, ¿no? Hemos visto el detalle y al ver el detalle hemos definido que ese cambio de esfuerzo efectivo es la carga neta igual al esfuerzo efectivo final menos el inicial y lleva el Q porque finalmente la carga aquí es la sumatoria de fuerzas de la estructura entre el área y hacemos uno de esos cambios. Y la clase anterior hemos dicho, practiquemos eso en este ejercicio. Me han dictado unos valores y entendamos bien cuando hay una zapata. Y han ido al ejercicio del texto y han resuelto el ejercicio del texto y se han ayudado con todo lo que está acá, además de la explicación, y la mayoría de ustedes ha llegado a ese valor. Si no ha llegado a ese valor o ha surgido alguna duda, este es exactamente el momento para hacer cualquier pregunta. Entonces, esa es la idea. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a lo que es la carga neta y todo lo que hemos visto en este punto? Perfecto. Veo que está realmente claro. Entonces decimos muy bien. Quedamos tranquilos. Ahora, ¿qué corresponde? Y es obligación que ese ejercicio que todos han resuelto lo entreguen. Y he dicho que algunos días voy a decir que lo entreguen y en este momento les diría súbanlo o no. Pero el día de hoy no quiero que suban. Hoy voy a querer la siguiente clase. Entonces guárdenlo. No se olviden. Tiene su nombre, tiene la fecha y tiene este ejercicio resuelto. Y está en PDF porque no quieren pasar el tiempo aquí y para subirlo inmediatamente. Si no lo tienen, todavía lo pueden hacer para la siguiente clase porque ahora no lo estoy mirando. Pero no se olviden que especialmente es exigencia de este curso que deben tener ese ejercicio. Es muy, muy importante. Deben haberlo hecho. Y como obviamente uno dice recién está empezando, no le creo, etcétera, no les voy a pedir, porque no puedo ya quitarlos del primer parcial a 60, 70%. No lo voy a hacer todavía. Pero no se olviden que es obligación, parte de esta materia, el hacer esos ejercicios. Y no copiar los idénticos, no, sino entender, hacer la aplicación de carga neta. Entonces, no se dejen sorprender, ¿no? Acuérdense, hay que hacer todos los ejercicios. Si ya lo suben ahora y han hecho 30, 15 de ustedes 10, van a dar examen 10 y de acuerdo al reglamento. Entonces, no les pido eso porque uno tiende a no hacer y no escuchar al docente, pero es así de serio. Entonces, no se dejen sorprender la siguiente vez.
Eso es importante. ¿Alguna duda con relación a eso? ¿Desean preguntar algo? Con relación a el procedimiento y con relación a este ejercicio y cómo calcular la carga neta, por favor háganla en este momento. Ingeniero, una pregunta. Adelante. En el ejercicio, en los datos que se nos proporciona, se nos muestra un peso unitario final del suelo inicial. Sin embargo, solo en el ejercicio utilizamos el peso unitario inicial y el final no se usa. ¿Es porque se ha rellenado la zapata con otro material? No, no es esa la razón. O sea, termina siendo sí, pero no es la razón. La razón es la siguiente. Tú estás calculando el incremento de esfuerzo efectivo a este nivel. Entonces tienes que calcular qué carga hay al final y qué carga hay al inicio. Entonces al final actúa este suelo de 22 y al inicio hay este suelo de, ¿dónde está el nivel freático? De 20. Pero ¿se entiende la razón? No es exactamente, has dicho alguna verdad, pero la razón debes enfocarla así. ¿Queda claro? Sí, queda claro, ingeniero. Perfecto. Muy bien, entonces estamos listos con aquello. Seguimos con incremento de esfuerzo. Y una vez que ya hemos entendido cómo hacer el cálculo de este valor para cualquier fundación, sea rígida, flexible, sea cuadrada, rectangular, sea circular, lo que sea, sé cómo calcular ese incremento en la carga neta. Soy experto ya desde el primer curso, primera clase. Y ahora nos toca ver cómo vemos este incremento, una vez que hemos calculado ahí cómo disminuye. Eso es lo que nos toca en este capítulo. Y ya hemos entendido, es parte de lo que hemos visto, que disminuye en función de la profundidad. Si uno ve en este sentido y toma a esta profundidad, este eje delta sigma en función de x, se encuentra que al medio es mayor que los extremos. Y conforme va abajo, disminuye. Entonces, se tiene este gráfico, hasta ahí se tiene un incremento y disminuye en la profundidad. Se tiene en el centro eso y disminuye en la profundidad y constituye unos bulbos de presión. ¿Se acuerdan que hemos hablado de esto en la clase anterior? Entonces ahí tenemos los bulbos de presión. Este de acá representa el último, el 10% de la carga de arriba, el otro el 20% y así sucesivamente. Esos incrementos son iguales ahí. Y estos esfuerzos inducidos hay que aprender a calcular. Y de ahí vienen varios métodos. En todo el texto, en este capítulo número 1 de Mecánica de Suelos 2, tenemos métodos empíricos, métodos elásticos de Boussinesq, métodos probabilísticos de Hart y métodos numéricos. Así están agrupados. Y el día de hoy vamos a ver los métodos empíricos y ya algo del método elástico. Empírico, básicamente vamos a traer ciertas ideas generales que dan aproximaciones. Y luego vamos a establecer hipótesis y ver qué es mejor hacer. Dentro de los métodos empíricos está el método 2 a 1. Ahí está el método 2 a 1. Primero veamos esta gráfica. Entonces agrandemos un poquito esta gráfica. Y en esa gráfica decimos, hay una fundación. Esta fundación la vamos a entender de aquí en adelante hasta que digamos lo contrario, que es flexible. Y esta fundación tiene un ancho B, una longitud L y además está en la superficie. Por lo tanto,
la carga Q que pongamos en la superficie es la misma carga neta que utilizaríamos a otra profundidad. Entonces, por eso solo trae la carga Q, pero es el incremento de esfuerzo efectivo real. Como está en la superficie, Q igual a Q neto. Y decimos que esta se disipa en la profundidad. ¿Cómo se disipa? Aquí está. Se disipa en este sentido, en ese y en ese. O sea, lo que acabamos de decir va cada vez hacia abajo, expandiéndose, pero disminuyendo la fuerza. Y realmente, aquí está, si vemos un solo lado, es lo que decíamos hace rato. Si el ancho es B, se disipa y a una cierta profundidad Z ha crecido la sección. En este método se asume, ahí está lo empírico, se asume que esa disipación tiene la relación 2 a 1. 1 horizontal, 2 vertical. Por lo tanto, si esto es 2 a 1, es el ancho B más Z medios, más Z medios, lo que hace B más Z aquí abajo. Consecuencias, si esto es B más Z, eso es L más Z, y la sección aquí abajo es B más Z por L más Z, es la nueva sección abajo a cierta profundidad. Entonces lo que se hace normalmente es decir, vamos a suponer que esta carga Q representa una carga puntual. Aquí vamos a decir, esta carga Q representa una carga puntual P. Y esa carga puntual P dividida entre el área, por supuesto, da la carga Q. Entonces anoto eso, la carga Q o la carga neta, la carga que actúa, la carga que produce un esfuerzo inducido, es la fuerza P dividido entre el área, que es B multiplicado por L. En este dibujo conozco Q, podría ser al revés, conocer P o conocer Q es lo mismo, sea como sea, la carga P es Q multiplicado por B multiplicado por L. Y ahora, ¿qué se asume en este método 2 a 1? Que hemos bajado una profundidad Z y la carga P sigue actuando ahí abajo. Me he saltado de dibujo, es verdad que es en 3 dimensiones, pero la vuelvo a poner aquí en la misma carga P. Pero el área es nueva ahora. Entonces ahora en esa nueva situación, el incremento de esfuerzo que se da tiene que ver con la misma carga P de antes, pero dividido entre la nueva sección. Y se entiende que la nueva sección, porque ese es el método 2 a 1, es B más Z multiplicado por L más Z, porque la nueva sección es L más Z multiplicado por B más Z. Y ahí yo puedo decir, excelente, ¿cuánto era P? P era Q por BL, entonces aquí yo pongo Q por BL, y es ahí está esta que parece una ecuación que es inventada o interpolada o no cualquier cosa, no es nada más que ese concepto. Entonces, cuando la carga es rectangular, el incremento es Q por BL, ¿no? Este P es Q por BL, dividido entre el área B más Z por L más Z. Y así se estima cuál es el esfuerzo ahí debajo. Y se dice, ese esfuerzo estimado, pues al dividir P entre el área, es uniforme, cosa que no es verdad, es estimado. Simplemente se dice es uniforme aquí abajo, estimado. Ese es el método 2 a 1. ¿Tienen alguna pregunta con relación a este método 2 a 1?
Muy bien. ¿Qué pasaría si cambiamos la dimensión? Ahí aparece un ejemplo. Ya hemos visto el 1,1, que aparece el 1,2. Y si utilicemos el mismo método, pero la sección ahora va a ser esa de ahí, con diámetro de 2.5 metros. Y si cambiamos la sección, igual se aplica que se disipa la carga en una relación 2:1. Y aquí abajo tenemos igual, si este valor es D, la relación D más Z, porque esto, en este Z, Z medios, y en este otro Z medios, D más Z. Y si quiero hallar el incremento, es la carga P de aquí arriba dividido entre la nueva sección. Pero la nueva sección es D más Z como diámetro, por lo tanto es pi cuartos por D más Z. Y la sección de arriba es pi cuartos por D. Entonces, al dividir en la carga P entre el área, resulta esta nueva ecuación. Como es un ejemplo, ustedes hagan con calma eso y les va a quedar claro el método. Y al usar los valores que se dan en este ejemplo, va a terminar en 14,05 kilopascales como valor estimado aquí abajo del incremento de carga. Que se dice es uniforme y ahí abajo. ¿Alguna pregunta? Entonces, no se olviden, en otra hoja, ya el ejemplo 1 es una hoja, en otra hoja notan su nombre, ponen la fecha, puede ser de hoy 8, de mañana 9, del 10, del 11 también, de marzo, porque el 11 es el siguiente jueves, y deducen esta ecuación clarito y terminan en ese valor. Eso quiere decir que han aplicado y entienden muy bien. Y esa es otra segunda hoja que debe estar con ustedes hasta que se las pida, ¿de acuerdo? Y así entienden más. Y si surge una pregunta, la hacen. Pero si hay pregunta ahora, bienvenida. Pregunten lo que sea necesario. No me acuerdo si he dicho, por favor, ahora que estoy viendo, no se olviden que sus emails institucionales tienen que tener una foto. Entonces, cuando el jueves los admita, tiene que tener una foto. ¿Para qué tipo de suelos es factible esto? Para todo tipo de suelos, no importa cuál. Es simplemente un método aproximado en cualquier suelo. Muy bien. Luego decimos, ¿cuál es otro método aproximado? El bulbo de presión. ¿Cómo la vamos a ver nosotros? Vamos a decir, algunas personas ya han trabajado en esto y han utilizado ciertas hipótesis y ya nos han dibujado unos bulbos de presión generales. Y nos dicen, mire, vamos a empezar con una fundación cuadrada, con un ancho B, con un largo B, y si hacemos un corte ahí a la mitad, podemos ver esto. Y lo vamos a hacer general. Entonces, eso quiere decir que el ancho es B general, no es que es B1, B2, B3, y ahí ponemos una carga neta o carga Q uniformemente distribuida. Y en función de la profundidad también normalizado, Z sobre B, vamos a dibujar los bulbos. Entonces, estos son dibujos que vienen en libros, ese es el método. Y uno dice, perfecto, aquí está el incremento de carga delta sigma con respecto a la carga que hay arriba, el 0,1, el 0,2, 0,3, 0,4, etcétera, etcétera, ¿no? Se nota claramente esto.
Entonces, si uno dice, ahora yo tengo una fundación de ancho 3 metros y quiero ver qué va a suceder con el incremento a una profundidad de 3 metros también. Entonces, Z sobre B va a ser 1. Entonces, busco dónde es 1. Aquí es 1. Y digo, ahora, ¿dónde? ¿En el centro? Ahí en el centro, o más bien en el extremo, o en cualquier lado. Vamos a decir en el centro. Entonces, si en el centro más Z sobre B1, estoy aquí. ¿Qué dirían ustedes? Si este punto es 0,3 y este otro es 0,4, este será un 6, a ojo, en primera instancia, un 0,33 quizá. 0,34 es una estimación. Pero ahí ya tengo cuál es el incremento con respecto a lo de arriba. Y si tengo la carga Q, para esa profundidad ya he podido deducir el incremento utilizando el bulbo de presión. Y digo, ahora yo no veo que sea constante y me voy al extremo, me vengo a ese punto y ahí dice el valor está entre 0,2 y 0,3. Quizás 0,26, 0,25, habría que ver con calma, pero también tengo en el extremo. Ya no es 0,30 y algo, es más bien 0,20 algo. Entonces, me avisa cuál es el incremento para esto. Entonces, busco en la literatura, en su texto está esa figura, excelente. Puede haber cambios y, por ejemplo, tener esta que es fundación lineal y decimos este ancho B está definido y la longitud es infinita, entonces igual hay unos bulbos de presión, o esta otra que es para algo circular. Y esa es la manera en la que yo podría calcular los incrementos de esfuerzo. Perfecto. Entonces, ¿desean hacer alguna pregunta con la idea de esto? Obviamente, y esto no necesariamente está en su texto, no importa, mientras van preparando su pregunta, uno puede comparar una y otra, ¿no? Entonces queda claro que esas mismas gráficas, la zapata cuadrada está aquí, una infinitamente larga acá, y uno dice los bulbos son diferentes. Aquí está el 0,01, aquí está el 0,1. Y uno dice, si es cuadrada, el 0,1 está más o menos en 2 veces B. En cambio, en este otro, el 0,1, el 10% del incremento, está aquí en cerca 6,5 de B. Entonces, queda claro que dependiendo la forma, los incrementos de esfuerzo son diferentes. No solo es cuestión del ancho, mientras más ancho sea, más profundo va a ser el incremento, sino que adicionalmente, dependiendo la forma, va a haber diferentes incrementos. Eso es lo que nosotros tenemos ahí. Perfecto, esa es la idea y ahora sí, decimos, antes de que haya alguna pregunta, y otro ejemplo para usar estas cosas simples, pero hay que sentarse y ser expertos. Entonces viene el ejemplo 1.3 de bulbo de presión y dice tenemos una fundación. Esta fundación tiene un punto A y B, porque ahora puedo hacer la diferencia entre A y B. Y hay una carga de 135 y queremos averiguar a 3 metros de profundidad en A y B cómo funciona. Y decimos, bueno, primera idea, vamos a simplemente aplicar lo de antes. En el punto A decimos lo de antes es la carga por el área entre la nueva sección, sale un valor y ese es constante a lo largo de todo esto. En el punto B no podemos calcular algo especial con el primer método que hemos visto, el método 2-a-1. Pero aquí sí, aquí podemos calcular las relaciones adecuadas para el punto A y el punto B. No se olviden que 3 metros para una fundación que tiene 3 metros de ancho equivale a Z sobre B1.
Entonces, en esto que es cuadrado, yo entro ahí con 1, encuentro un valor y en el otro extremo un otro valor, los que estábamos hablando antes. Aquí se han estimado como 0,34 y como 0,25. De ahí que hay un incremento aquí y aquí, y ahí están los valores, 45,90, 33,75 y con el anterior 33,75 en ese punto. Pero todos son estos estimados y estos estimados de acuerdo a lo que es el bulbo y las hipótesis. Nada difícil, muy fácil de hallar incrementos, que era lo que queríamos. Ahí está, ya hemos empezado con los números, con este método que es empírico. Ahora sí, ahí hay 3 ejercicios. En este ejercicio 3, que es simple, igual, tienen que practicar y tienen que escribir su nombre, tienen que escribir la fecha y tienen que poner eso. No tiene que ser idéntico a lo que está, no tienen que copiar, solo tienen que aprender a hallar esos incrementos con las gráficas y poner eso en una hoja. Esa es su práctica. ¿Son obligatorios los 3 ejercicios? Sí, los 3 ejercicios son obligatorios. Perfecto. Entonces, vengo acá y miro a ver si escriben algo en el chat o no. ¿Tienen alguna pregunta? Y ¿cuál dijo que era el tercer ejercicio que había que realizar? Perdón, un segundito, no he escuchado bien. Aquí tenemos a Diego Moruno. ¿Puedes cerrar tu micrófono un minutito? Después haces la pregunta. Y escucho otra vez, por favor. Kendra Marlene, ¿puedes volver a hacer tu pregunta? Sí, era, ¿cuál era el tercer ejercicio que tenemos que presentar? Ese de ahí. Ese es Ya, el gracias. 1.3, que está en el texto y está resuelto, ¿no? Pero tienen que hacerlo. Muy bien, ahora sí, la otra pregunta, por favor. Disculpe, Inge, no sé si no lo entendí muy bien. En el ejemplo 1.2 que tenemos que hacer, ¿tenemos que resolver el ejercicio como tal o tenemos que encontrar la ecuación? Para poder hacer el ejercicio tienes que encontrar la ecuación, si no, no podrías hacerlo. Entonces, evidentemente ya está en el texto la ecuación, pero la tienes que encontrar, ese es el ejercicio. Está bien, Inge, muchas gracias. Muy bien. Y preguntan, ¿los 3 ejercicios deben estar en un solo PDF o es un PDF para cada ejercicio? Los 3 ejercicios en un solo PDF. Porque cuando les pida subir, voy a decir suba en PDF y un solo archivo y no tienen opciones a más archivos. Y cuando subamos eso, van a poder practicar cómo se suben los problemas de exámenes también. Va a ayudar para eso, además. ¿Qué otra cosa pregunten? ¿Qué hipótesis tiene que tener el suelo para que sea calculado por los métodos empíricos? Simplemente los métodos empíricos para cualquier suelo, se entiende que son suelos uniformes, el mismo suelo y no diferentes suelos, pues se pueden, sin pensar si es arcilla, si es arena, si es qué,
Se pueden utilizar los métodos empíricos para una primera aproximación. Esa es la respuesta. ¿Queda claro para todos? ¿Alguna pregunta adicional? Ingeniero, disculpe, buenas tardes. Buenas, adelante. Para hallar la carga neta un poquito, ese ingeniero no lo he podido entender. ¿Has hecho el ejercicio 1.1? Sí, ingeniero. Entonces puedes preguntar más específico. Haz tu pregunta con toda confianza, pero específica. No pidas que repita carga neta, ¿no? O sea, lo que no has podido entender, ahora pregunta. Para hallar la carga inicial de la densidad del suelo, esa parte más o menos, ingeniero. La respuesta Y la carga es final, la ¿no? carga inicial. Para hallar la carga inicial necesitas hallar el esfuerzo efectivo inicial, como has aprendido en mecánica de suelos 1. Entonces, en esencia, para responder a tu pregunta y volviendo a nuestro ejercicio, lo que debes hacer es calcular ahí está la presentación, el esfuerzo efectivo aquí, como has visto en mecánica de suelos 1, a 2 metros de profundidad el inicial. Y luego el final aquí. Entonces en el inicial es solo calcular el total, luego la presión de poros y luego el esfuerzo efectivo. Eso es mecánica de suelos 1. Aquí mecánica de suelos 2 es avisarte que hay que calcular eso. Y mecánica de suelos 2 es decir, ahora hay que calcular el final y restar, y esa es la carga neta. Entonces, eso es suelos 2, el restar. Suelos 1, el resto. Entonces, para tu pregunta, a este nivel debes calcular el esfuerzo efectivo antes de colocar la zapata, como has aprendido en el capítulo de esfuerzos efectivos, que es el capítulo 4 de mecánica de suelos 1. Esa es la respuesta a tu pregunta. Bueno, gracias, ingeniero. Ya lo entendí ahora. ¿Algún otro detalle? Muy bien. Entonces estamos listos para el método de Boussinesq. Entonces volvamos a ver la pantalla completa y decimos hay ciertas hipótesis en el método de Boussinesq. ¿Cuáles son las hipótesis? Hipótesis que también se aplican a los bulbos de presión. Entonces decimos hipótesis 1. Estamos hablando de que el suelo, en cuanto a tamaño, es un semi-espacio infinitamente grande. Como dice ahí, significa que la masa del suelo está limitada en uno de sus lados, mientras que se extiende infinitamente en las otras direcciones. Para el caso de suelos, la superficie horizontal es el lado limitante. Además, el material es homogéneo cuando tiene las mismas propiedades en todo el espacio. Además, es un material, como dice aquí, isotrópico o isótropo. Significa que para un sitio dado el módulo de elasticidad, módulo cortante y el coeficiente de Poisson son los mismos en todas las direcciones. Y por último, y vamos a volver a repetir en la siguiente gráfica, material con propiedades elásticas lineales de esfuerzo de formación. Entonces dice, por ejemplo, Boussinesq en 1883 dijo, aquí abajo hay un semi-espacio infinitamente grande. En otras palabras, hay una superficie aquí y de hacia abajo infinito. Va.
Eso es semiespacio infinitamente grande. Hacia la derecha infinito, hacia la izquierda infinito. Primera hipótesis, espacio infinitamente grande. Segundo, homogéneo. El suelo aquí tiene las mismas propiedades que aquí más abajo. Isótropo, que el módulo de deformación en este eje es el mismo módulo que en este otro eje, isótropo. Y la relación esfuerzo-deformación da una línea y esa línea tiene una pendiente E. Es lo que hemos aprendido en mecánica de suelos 1 y esa pendiente es la misma. Entonces, esas son las hipótesis: homogéneo, isótropo y lineal. Isótropo, en todos los ejes la misma constante. E horizontal igual a E vertical. Homogéneo, las mismas propiedades en un lado y otro. Elástico lineal, E constante. Esa es la idea. Entonces, con eso dicho, Boussinesq dijo, voy a yo hacer unas integraciones. No las vamos a ver. Cuando yo estaba en séptimo semestre, igual que ustedes, en resistencia de materiales 2, vimos estas integraciones. Ahora no sé siquiera si las ven o no, pero no importa, no nos vamos a meter eso. Solo vamos a decir que haciendo esas integraciones con esas hipótesis, Boussinesq termina diciendo, aquí abajo, a una profundidad z y a una cierta distancia r, hay un incremento vertical. También hay un incremento lateral, nos vamos a concentrar en el vertical, y ese vertical tiene que ver con esta ecuación, geometría y la carga P. Cambiamos las coordenadas y decimos es una carga puntual, pero ahora en los ejes X, Y, Z, a una profundidad Z, y hace una interpolación y Boussinesq termina diciendo el incremento de esfuerzo vertical en ese punto a una cierta distancia depende de la carga P y de la geometría. O se puede expresar como P sobre Z por un valor de I, siendo el I valor S. Y como es el I primero que aparece, es el I1 en el texto, ¿no? Entonces, si uno quiere calcular el incremento debido a una carga puntual con las hipótesis de Boussinesq, homogéneo, isótropo, elástico, infinitamente grande hacia abajo y hacia los lados, entonces usa esa ecuación. ¿Cuándo va a tener una carga puntual en ingeniería civil? Nunca. No son cargas puntuales las que hay, más bien son zapatas o losas, y esas no son cargas puntuales, pero sepamos que esa es la primera idea. Y no necesitamos más que entender que la ecuación es simple. R representa esta distancia, por debajo Z que aparece ahí, pi, y la carga P. Eso es todo. Así de fácil la carga puntual. Luego viene la carga lineal. Boussinesq dice, voy a trabajar si tengo una carga lineal como esta Q. No por área, sino por metro lineal. Y a una profundidad Z y a una distancia X hay ese incremento. Y otra vez él dice, es tan fácil como pensar en 2 veces este valor de Q sobre pi por Z al cubo sobre X al cuadrado más Z al cuadrado al cuadrado. Así de fácil. No necesitamos integrar ni nada, solo saber que Boussinesq llegó a esa carga y para nosotros solo tendríamos que ver si hay esta carga, en cualquier punto podríamos calcular eso. Eso es lo que queremos en este capítulo y eso es todo, no hay nada más escondido que aquello. Muy bien. Cambiamos de carga y decimos, ahora vamos a tener una carga que se llama continua. Ahí está
la carga continua y decimos, resulta que tenemos este ancho B. Y en el extremo ancho B. Y de longitud infinita. Y para no perdernos, a eso se llama carga continua y decimos la longitud es muy grande, infinita. Y queremos hallar el incremento igual que en los otros casos. Y decimos el incremento en los otros casos está a una profundidad z y también a una cierta distancia dada. Aquí dice, hay ángulos conocidos con relación a este lado y la horizontal un ángulo beta y de esta línea al otro lado un ángulo alfa. Con esos dos ángulos conocidos, porque vienen con la geometría, pues Boussinesq y quizá otras personas más, ya ni tengo en mente, interpolaron y dijeron, no interpolaron, no es la palabra, integraron y dijeron, esta es una carga igual a la anterior, yo ya tengo la ecuación de esta carga, es muy simple. Pero yo quiero sumar esa carga para que conforme toda esta otra carga. Entonces a eso se llama integrar entre este y este en un ancho B. Perfecto. Al hacer la integración, aquí está la ecuación. La integral entre menos b medios y más b medios es 2qpi z x r z. Y ahí está, solo es cuestión de ver qué es r, qué es qué, y puedo yo hallar todo tranquilamente. O simplificada esta ecuación, tengo q sobre pi, alfa más seno de alfa, coseno de alfa más 2 veces beta. Si eso aparece así a ojo cerrado, quiere decir que alfa entra en radianes. Pero, ¿qué quiero decir? Que si conozco alfa y beta, conozco el incremento ahí para una carga continua. Esa es la idea de cómo puedo trabajar utilizando el método de Boussinesq. Y todavía puedo cambiar la carga, por supuesto. Puedo hacer que la carga no sea uniforme, que sea 0 en un lado, Q al otro lado, y otra vez es solo cuestión de integrar, y ahí está nuestro integral, Q sobre pi, xb, alfa, menos un medio seno de 2 beta, y del incremento sabiendo que eso es alfa y beta, cuando la carga es continua. Y pasa el tiempo y alguien agarra y dice, utilizando el método de Boussinesq, ahora voy a integrar cuando tengo una fundación circular. No se olviden que ya he dicho que mi fundación arriba, hasta que diga lo contrario, está sobre la superficie y es flexible. Y esa produce una carga en el centro, porque la integración da aquello de delta sigma b igual a esto, delta sigma b, igual a la carga Q por 1 menos 1 sobre 1 más R sobre Z, y R es el radio. Entonces, esta integral funciona solo en la mitad. Si quiero en el borde, no funciona esto porque ya se ha integrado para esto. Igual ayuda mucho, muy simple. El radio, la profundidad y la carga, y asunto solucionado, tengo la carga acá. No hay nada más complicado que eso, es así de simple. Y así he podido hallar el incremento. Y si quiero ahí arriba, lo calculo, voy bajando Z, lo calculo, y a una cierta profundidad calculo otro valor y tengo el incremento. Al integrar esto, que se supone una carga puntual a lo largo de toda esa superficie. No nos preocupamos en la integración. Y por último, para el día de hoy, decimos, ¿y qué pasa si es que no queremos en el centro, queremos a una distancia r minúscula, sabiendo que el radio es r? Entonces, otros autores, basados en Boussinesq, han hecho la integración y han expresado su ecuación y dicen, no, ¿sabe qué? Es tan fácil como hallar Q por un valor A' más B'. Recuerde que Z es la profundidad, recuerde que R es el radio, Q es la carga y R es el lugar donde nosotros queremos hallar el incremento, que podría ser el mismo centro, el borde más allá en cualquier punto.
Solo hay que calcular un A' y B'. Y en su texto aparecen estas tablas. Y dice, el primero está relacionado con el A'. Simplemente son un montón de valores para meter ahí, asociados con un Z sobre R y un R sobre R. R sobre R dice ahí, aunque no se note mucho, en su texto está más claro. Entonces uno dice, si yo quiero una profundidad, y me imagino un valor cualquiera, ¿no? Si digo, yo voy a querer aquí en el extremo, entonces un radio, por decir algo, me invento de 5 metros a una profundidad de 5 metros. Y en el borde, entonces R minúscula 5, R mayúscula 5, Z 5. Y ahí voy a hallar el incremento. Bueno, entonces uno dice R sobre R, 1. Entonces busco acá 1 y ahí encuentro. Entonces empiezo con ese valor acá. Y digo R sobre R1. Y luego Z sobre R, igual quiero que coincida con 1. Consecuencia donde en la tabla puedo yo ver el valor, ahí está. Entonces A' es 0.1787. 0.1787. Y el valor de B' viene de otra tabla, igual, idéntica, pero con otros valores. Y uno dice, ¿y aquí qué yo haría? No, nada, simplemente uno piensa que esa combinación de valores simplemente no se puede hallar adecuadamente el incremento. Solo se puede hallar incrementos donde aparecen ahí. Esa es básicamente la idea. Entonces así se halla A' en una tabla, B' en otra y ya tengo el incremento. Eso es así de simple en cuanto al método de Boussinesq. Y eso es lo que quiero entender para el día de hoy. Si desean hacer alguna pregunta, bienvenida. Si no queda claro qué es lo que tenemos nosotros, cuáles son nuestras tareas, hasta dónde debemos llevar en las gráficas y esas cosas, ¿no? Entonces, de mi parte, solo un par de preguntas para verificar esto. Aquí veo algunos nombres, por ejemplo, para verificar mi lista. Solo quiero saber y verificar que Fernanda Montaño está en este momento. ¿Debería estar? Respóndame, por favor. Fernanda Montaño. Busco, a ver aquí. Y no está bien. Entonces está bien. Dice que se ha ido a las 17:03. Hace un segundo ha salido. Ah, no. Y aquí hay otra. Entonces no me escucha. No la veo. Luego, quedo tranquilo, no voy a decir más. Okay. Bien, entonces, con eso dicho, jóvenes, quedamos ahí. Pueden comentar algo más en el último minuto. Si no, nos vemos el jueves. Aquí veo alguna pregunta, no la he visto bien. Según su experiencia de trabajo, Hola se puede amigos, usar el soy método de Joseph Boussinesq Godin en y hoy te suelo voy a real, enseñar cómo... debido que el suelo no es homogéneo ni elástico ni lineal en la vida. El método de Boussinesq se usa muchísimo, pero cuando veamos los otros vamos a decir cuál es cuál y qué utilizar. Pero primero veamos para responder bien esa pregunta. Ok,
Bien. Entonces, con eso dicho, tengan buena semana. Nos vemos el